Hola, buenos días a todos. En esta clase vamos a ver sistemas realimentados en el estado con referencia. Dijimos que íbamos a ver un ejercicio y la idea es ver también otra aplicación a un sistema dinámico discreto. Recordemos de la clase pasada que la diferencia con respecto a la relocalización de polos sin referencia es que en este caso se añade el término de corrección, KP por el error, la diferencia entre la referencia y la salida de la planta, para ajustar lo que está haciendo la parte interna, que es tomar los estados del sistema, multiplicarlos por la ganancia K y sumarlos para generar la señal U que reubica los polos. Cuando uno hacía el reemplazo de esta forma del control de esta señal U en la ecuación x punto igual a A por x más B por U, al reemplazar este U en esta ecuación, aparece esta gran ecuación acá, y uno puede factorizar los términos que son comunes de x. Entonces nos queda una matriz A menos BK menos BC por K sub P. Recuerden que las formas de A, B, C eran las formas canónicas controlables. Eso nos permitía ordenar todo y comparar los términos que están en la última fila de esta nueva matriz A'. Toda esta gran matriz, podemos llamarla la nueva matriz A', y hacer que estos términos que están en la última fila coincidan con los de la matriz de un sistema de referencia que tiene valores alfa 0, alfa 1, alfa n-2, etc. ¿De dónde salían esos alfa? Salían del hecho de que uno quería tener los polos en un cierto lugar, en S menos R1, S menos R2, etcétera, etcétera, hasta S menos R sub n. Después de hacer las multiplicaciones, lo que ocurre es que aparece S cuadrado menos un coeficiente que es la sumatoria de R1 más R2, etcétera, etcétera, Rn, factor de S a la, aquí más que S cuadrado es S a la n, S a la n menos 1, más las combinaciones de R1, R2, R1, R3, etcétera, etcétera, R1, R sub n, después por S a la n menos 2, después aparecen las combinaciones de A3. Estos coeficientes serían los correspondientes a alfa. Este sería el alfa n menos 1, hasta el último que es la multiplicación de todos, ¿cierto? R1 por R2 por Rn, R1, R2, R3, etcétera, etcétera, hasta Rn. Este es el coeficiente alfa 0. Entonces, esos coeficientes alfa surgen de especificar ciertos lugares para los polos, y al igualar con respecto a los coeficientes que tiene el sistema en lazo cerrado con una retroalimentación del estado, se llega a esta fórmula, que nos dice, para que los polos queden del sistema en lazo cerrado con la retroalimentación del estado, para que los polos del sistema queden en un cierto lugar, hay que definir los K con estos valores que van a ser alfa menos A menos KP B 2 y menos 1. La iésima ganancia se hace con los coeficientes I menos 1. Entonces ese es un recordatorio, y podemos tomar el ejercicio con referencia que habíamos hecho antes sin referencia, pero ahora agregando la referencia. Entonces, si tenemos, recordemos cuál era ese sistema. Teníamos controlar esta planta, donde estos son los valores de A2, A1 y A0. Por otro lado, nos dicen que queremos que los polos estén en estos lugares. Eso nos daba entonces unos alfa, que son el alfa 2, el alfa 1, el alfa 0. O sea, tenemos los alfa, tenemos los A, y además teníamos los B. En este caso los B están en el numerador de la función. Aquí tenemos, este es B0, y tenemos que B1 es igual a 0 y que B2 también es igual a 0. Entonces vamos aquí a la definición, aplicando la fórmula. Los alfa los tenemos, los A los tenemos los B, y reemplazando los números nos quedan estos valores. La ganancia de K1 tiene que ser menos 3.5, la ganancia de K2 tiene que ser 9, y la ganancia de K3 tiene que ser 9. Entonces podemos comparar con los valores del caso sin retroalimentación, sin corrección del error en la retroalimentación de la salida del sistema, y en ese caso obteníamos menos 2.599, ahora tenemos menos 3.599, y la ganancia K sub P igual a 6.
Entonces, el nuevo sistema, si ponemos aquí las matrices A, B, C, K, quedaría con los coeficientes K en esta última fila, y la función de transferencia de lazo cerrado. Si nosotros cerramos este lazo interno y encontramos la función de transferencia de este sistema, que es la función G', nos entrega ahí, y a este entra U. Lo que hay que calcular acá es la función de transferencia G', que es la matriz C por SI, pero aquí no podemos poner el A del sistema original, no es el sistema A original. Al haber puesto esta retroalimentación interna, ¿no? Aquí tenemos un nuevo sistema, un nuevo subsistema. Esto de aquí forma un nuevo subsistema que tiene matriz A'. Por lo tanto, lo que tenemos que poner es A', a la menos 1, por B más el D. Y al hacer ese cálculo, el B de la forma canónica controlable, que está acá, el C de la forma canónica controlable, en este caso teníamos B sub 0 igual a 1, B1 igual a 0 y B2 igual a 0. Al hacer el cálculo, se obtiene esta función G'. Y uno podría decir, pero entonces esta función G' no tiene la ecuación característica que estábamos buscando, porque la ecuación característica que estábamos buscando es esta, es 1, 6, 11, 6, 1, 6, 11, 6. Aquí tenemos 1, 6, 11, 0. Entonces uno decía, pero entonces el control con la retroalimentación del vector de estado no reubicó los polos. La respuesta es sí, sí los reubicó, pero los reubicó considerando que el sistema entero tiene una retroalimentación también de la salida con un controlador de ganancia proporcional K sub P. Y si entonces calculamos la función de transferencia del sistema entero en lazo cerrado, o sea, el sistema entero tiene función de transferencia no G', sino que función G barra. Esta función es G barra. Sale I y entra R. Entonces, el sistema que tenemos en el fondo es un sistema que adentro quedó con un sistema G'. Aquí tenemos la comparación de la referencia con la salida. Tenemos el control K sub P y esto entra a G'. Y la función de transferencia de G barra, que es todo este sistema, es igual a G' por K sub P dividido por 1 más K sub P por G'. Esta era la fórmula para sistemas en lazo cerrado con retroalimentación negativa. Más, menos. Esta es la retroalimentación negativa. Y entonces, al calcular la función de transferencia G barra, nos queda K sub P por la función de transferencia, pero podemos multiplicar esta función de transferencia. Decimos que es una función que tiene numerador P y denominador Q. Al poner Kp por G' es Kp por P dividido en Q más 1 más K sub P por P dividido en Q. Multiplicamos por Q arriba y abajo y nos queda Kp por P dividido en Q más Kp por P. P en este caso vale 1. De la función de transferencia de lazo abierto, G' tiene un 1 en el numerador, por lo tanto aquí hay por 1, está por 1, y todo esto es el Q. Este Q de acá es eso ahí. Entonces, al sumar ese 0 más el K sub P, que vale 6, nos queda justamente el polinomio que estábamos buscando. El polinomio deseado era 1, 6, 11, 6. Entonces, efectivamente, la relocalización de polos, considerando la referencia, hace que el sistema completo, en la relación de referencia hacia la salida, tenga efectivamente los polos reubicados donde estábamos buscando. Podemos ver otro ejemplo y plantear un sistema de crecimiento socioeconómico. Podemos discutir aquí los supuestos o los modelos, digamos, de la política que puede haber detrás, pero independientemente del país o del lugar, desde la historia de la humanidad se cumple que las personas trabajan. Ese trabajo, si la persona es artesano y fabrica algo, ese bien o ese producto se intercambia antes de la invención de la moneda y al trueque. Entonces alguien trabajaba, hacía algo y lo intercambiaba con alguien más. Entonces, esa es una forma de intercambio económico y social. Entonces, este trabajo produce bienes.
Y lo que uno produce lo consume alguien. El bien puede ser para uno mismo o puede ser para alguien más. Entonces, hay una variable dentro del modelo que es la fuerza laboral. Y uno le puede asignar un valor a esa fuerza en términos económicos. Equivale, si simplificamos los supuestos y decimos todos fabricamos helados, ¿no es cierto? Podríamos decir, bueno, en cantidad de helados que cada persona es capaz de producir al día, dado el valor del helado, bueno, la fuerza laboral vale tantos helados o vale tantos pesos, lo que sea. Entonces, toda la fuerza laboral se puede llevar a unidades de dinero. Antiguamente podrían haber sido monedas de oro o lingotes. Entonces, aquí está expresado ese valor como el capital. Pero no lo pienses solamente desde una perspectiva económica en base a monedas. Podrían ser bienes, como les decía, en el campo uno podría cultivar algo y otra persona, digamos, criar vacas, ¿no es cierto? Y van a intercambiar papas por leche y esos son bienes, independiente de que exista la moneda o no, o sean bitcoins, ¿no es cierto? Hay un producto que es un bien y entonces el bien también uno lo puede llevar a una unidad de dinero y esos bienes pueden ser, no sé, inmuebles, casas, pueden ser herramientas, y algunas de esas cosas sirven para producir a su vez más bienes. Parte de lo que se produce de esos bienes se pueden invertir en el banco, guardar en el banco, como commodity. Puedo comprar petróleo, oro, lo que sea. Y algunas de esas cosas que compro pueden depreciarse o perder su valor en el tiempo. Puedo comprar máquinas que con la evolución de la tecnología dejan de ser valiosas. Por lo tanto, hay un factor de depreciación. En el pasado uno podría decir, bueno, un bien era salitre, podría ahorrar en sacos de salitre que los guardo en algún lugar y después el salitre perdió valor porque aparecieron otros productos sintéticos que lo reemplazaban. Entonces hay algo que uno guarda y podemos discutir si eso es bueno o malo, no sé. Pero en el modelo ocurre que hay una parte que se va al ahorro o a la inversión. Esa inversión puede ser en invertir en una planta para fabricar baterías de litio, puedo guardar el litio en sacos, no sé, puedo hacer muchas cosas con eso. Entonces, es ahorro, inversión, o lo puedo consumir directamente en otros bienes. Y aquí, en este modelo, que en general no separa la educación, aquí yo estoy separando, uno puede decir la educación también es un bien para la sociedad, ayuda a la fuerza laboral, a que con una capacitación sea capaz de producir más cosas, o mejores cosas, o servicios, lo que sea. Entonces, la educación uno podría discutir si es un bien de consumo, no lo es todo un debate público, ¿no? Tiene que ser pública, privada, gratis, pero es una variable y alguien la tiene que producir. Entonces, alguien tiene que gastar, digamos, en invertir en la infraestructura que pueden necesitar los colegios, las universidades, los profesores. Eso también se puede llevar a dinero, ¿no? Y quién lo paga es otra discusión, si lo pagan los privados, el sistema público, pero aquí hay una variable que es cuánto se invierte en esa educación. Entonces, en estas interacciones, esa fuerza laboral crece por el efecto de educación. Pongámonos en el caso extremo de que nadie va al colegio y nadie va a la universidad o a una formación superior técnica. Entonces, las personas podrían hacer muy poco. Finalmente terminarían tal vez haciendo trabajos de caza y de recolección, como en los tiempos primitivos, cazadores, recolectores, nómades, buscando alimentos, y no sé si intercambiando con otras tribus, pero la educación definitivamente cambia la capacidad de la fuerza laboral. No puede decir cuánto la cambia, eso es más difícil de cuantificar. Y esa fuerza laboral aporta en una proporción a generar bienes, y esos bienes, como decía, se pueden reinvertir en educación, una parte, podemos usarlos para, no sé, podemos fabricar ladrillos, cemento y construir escuelas, podemos entrenar personas, o una parte se va a los bancos, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre básicamente en cualquier lugar del mundo donde pueden haber diferencias sobre quién actúa. Aquí la variable manipulada que estamos poniendo es la educación. Uno podría decir, hay más variables manipuladas dentro del sistema, sí, uno podría decir, podemos fijar el sueldo de esta persona, ¿no es cierto? O hay un mercado laboral que va a tener una dinámica propia. Podrían decir, llegan personas desde el extranjero, hay migración, hay personas que se van, hay personas que mueren. Esta variable L depende también de la cantidad de gente que haya. Y eso también tiene su propia dinámica. Y el consumo depende también de cuántas personas puedan comprar, ¿no? Y por lo tanto, si se fijan ciertos sueldos, ciertos niveles de sueldo, las personas podrán acceder
a más bienes o no, pero va a depender de lo que hagan, ¿no es cierto? Finalmente, si uno no trabaja, no produce bienes, y al final tampoco se puede comprar o redistribuir esa riqueza. Entonces, esto es un poco de cómo se genera la riqueza, distintos modelos con distintas variables, pero tratemos de plantear acá uno más o menos sencillo que se pueda entender con los factores principales. Entonces, desde el punto de vista de las ecuaciones del modelo, uno puede decir que la producción total de bienes depende de una parte que es la tasa de consumo de bienes. Lo que yo no consumo, si yo tengo dinero en la billetera, puedo usar ese dinero para ir y comprar algo, alimento, lo puedo dejar guardado en la billetera o lo puedo llevar a un banco. Si lo dejo guardado, supongamos que no lo llevo al banco, no existen los bancos, entonces es ahorro. Ahora, si ese ahorro está bien invertido o no, esa es otra historia, pero 1 menos S es lo que dejé guardado. Perdón, S es lo que dejé guardado. 1 menos S es lo que no dejé guardado, que lo usé para consumir. Por lo tanto, los bienes que tengo que producir en el instante K más 1 tienen que ser proporcionales a lo que se está consumiendo en el periodo anterior. Eso es lo que dice el modelo. Además, los bienes que se producen son proporcionales a la fuerza laboral, a la cantidad de L, y a la eficiencia de esa fuerza laboral. Tenemos una fuerza laboral muy entrenada y eficiente y que hace muchas cosas en poco tiempo, produce más bienes, y si el ETA es bajo, produce menos. A pesar de que en términos de número de personas puedan ser iguales. Y después aquí hay un factor que tiene que ver con la inversión en educación. Entonces, si yo invierto esto en educación, en este gráfico hay una parte de estos bienes que los tengo que desviar a otra cosa, a fabricar libros o a entrenar personas, y no van directamente al resto de los otros bienes, los separamos del resto de los otros. Pero esa separación es solamente para poder usar eso como variable manipulada, que de hecho uno la puede, a través de las políticas, ¿cierto? Modificar. Si vamos a establecer un programa de becas, bueno, si establezco un programa de becas, de alguna parte tiene que salir el dinero. Si ese dinero ya no va a dar a inversiones para la construcción de fábricas, entonces, o a subsidiar las pymes, lo tengo que usar en otra parte y por lo tanto lo tengo que sacar de la parte que genera bienes. La fuerza laboral es igual a la fuerza laboral que había antes, pero en este modelo simplificado, aquí no hay migración o gente que muere o pasa a jubilación, esa fuerza laboral se incrementa cuando la educo. Por lo tanto, la capacidad de producir se ve aumentada por la inversión en educación. Y lo que se va a ahorro o a instalaciones, a maquinaria, que es el capital, puede estar, no sé, puesto en forma de lingotes o puede estar invertido en máquinas, es proporcional al ahorro, a esta parte de bienes que van al ahorro, pero sobre todo las máquinas, podemos decir que se deprecian, pierden valor. Hay modelos más simples donde uno dice que nada se deprecia, pero eso tampoco sería cierto, ¿no es cierto? Hasta uno podría decir que un celular o un laptop se deprecia. A los 3 años sale algo nuevo, mejor que el anterior, y por lo tanto pierde valor. No es que pierda el valor totalmente, porque uno podría decir, puedo seguir usando un laptop viejo o un computador viejo, pero es más lento y por lo tanto es más incómodo y uno se va quedando atrás y finalmente todo el sistema como que empuja a uno a hacer esa actualización. Por lo tanto, esa depreciación existe en casi todo orden de cosas. Y entonces, asumiendo ciertos valores, este S, no lo confundan, no es el S de Laplace, porque el S de la tasa de ahorro, lo podemos poner que la mitad se va a ahorro, la otra parte se va a producir bienes. Aquí podríamos cuestionar qué tan rápido se deprecia algo, si estamos diciendo que esto es, estos K corresponden a valores anuales, ¿no es cierto? Uno podría decir que un laptop a la mitad, al final de un año vale la mitad, ¿no es cierto? Porque sale un modelo nuevo, eso igual es cuestionable. Uno podría decir, en realidad, un laptop uno lo puede usar 4 años, 6 años, estirando un poco el chicle, si no le mejoran, no sé, la memoria o algo así. Entonces no se deprecia realmente a la mitad, sino que se deprecia menos. ¿No? De repente uno podría decir, no va a ser la mitad, sino que va a ser un décimo o un veinteavo, etc. Pero por el momento, para efectos del ejercicio, digamos que es la mitad. No, este número no debiese ser un número mayor que 1, porque eso significaría que se deprecie totalmente en un instante, y tampoco puede ser negativo, sino porque eso significaría que se está apreciando. Ahora puede que existan ciertas cosas que cambian de valor, no sé, las obras de arte se aprecian, no se deprecian en general, o se mantienen constantes. Pero esas son cosas como muy específicas, ¿no? Entonces, en general, todo se deprecia, y este ETA es la eficiencia, podemos decir, la eficiencia promedio o de productividad es 50%. De hecho, es interesante ver trabajos donde se analiza la productividad de los trabajadores en distintos países,
la efectividad de la mano de obra, y Chile en eso en general no ha salido muy bien en los últimos años. Entonces ahí hay un tema en esa constante que también uno podría preguntarse, ¿esto es una constante o es algo que cambia? Y la eficiencia cambia con la educación, por lo tanto uno podría decir que aquí hay falta otra ecuación, que dice la eficiencia también es una función de la inversión en educación, y que este parámetro ETA en realidad no es un parámetro, sino que es una variable de estado. Pero si hacemos eso, aquí nos aparece algo que sería la multiplicación de dos variables de estado, ¿no es cierto? La eficiencia en un periodo K más 1 depende de algo que hice antes, ¿no es cierto?, para educar a las personas. Y por el momento dejemos eso fuera, porque si no se complica el modelo. Pero para que vean, uno puede considerar que ciertos parámetros no son realmente parámetros fijos, sino que son también variables de estado. En este modelo de tercer orden nos piden entonces encontrar el punto de equilibrio del sistema, lo tiene, las matrices en el espacio de los estados, linealizado, determinar si el sistema es controlable, si es observable, cuál es la función de transferencia del sistema, cuál es el LGR, y encontrar si es que hay algún valor de ganancia con respecto a la variable manipulada, ¿no es cierto? Si implementamos una variable manipulada U, que es la inversión en educación, uno podría decir, bueno, voy a definir la educación como una proporción del nivel de riqueza. Podemos decir que nuestra riqueza está puesta en bienes, en las casas, en lo que produce el país, en los libros que se escriben o las películas que se hacen, no sé. Toda esta riqueza está ahí y vamos a invertir una proporción de esa riqueza en educación. Y esa podría ser una fórmula para el control. Y después viene la política pública que define, bueno, ¿cuánto es de eso? ¿Cuánto vale ese K? Y la pregunta es, ¿existe algún K que hace que el sistema se vuelva inestable? O sea, si ponemos un K muy grande, una proporción muy grande, ¿se desestabiliza el sistema o no? Y la otra cosa que uno podría preguntarse, porque uno podría decir, quiero maximizar el nivel de educación, ¿cierto? Quiero maximizar U. Pero en ese caso, si estoy maximizando el nivel de educación, el U, entonces U ya no es una variable manipulada, sino que es una variable controlada. Entonces, en este planteamiento, U es una variable manipulada. También uno podría discutir si U al mismo tiempo cumple, o sea, por un lado uno quiere incrementar el nivel de educación general de una sociedad, y por otro lado esa variable que uno está tratando de controlar, el nivel de educación o de formación, también es una variable manipulada para otra parte del sistema. Entonces aquí podemos decir que tenemos un sistema que es la sociedad, al cual nosotros le ponemos educación y sale riqueza. Pero al mismo tiempo uno podría decir que quiero controlar la educación y tener un U de referencia, ¿cierto? Y yo comparo este U de referencia con el U real, y en base a ese error, defino una política P que ajusta la ganancia K. Y en base a, yo veo que la educación está muy baja, entonces cambio la ganancia K, y en el fondo lo que voy a tener es un controlador de ganancia ajustable, donde K por el I, ¿no? Aquí tengo la riqueza que produzco, una parte la pongo en este controlador que finalmente invierte en educación. Entonces podría tener dos sistemas de control que están anidados, donde hay un sistema de control que está ajustando la política K. Pero en este caso vamos a pensar que la política K está fija, y la pregunta es si es que hay un valor fijo que desestabiliza el sistema. ¿Ya? Y después hay que desarrollar un controlador que localice todos los polos en z igual a 0 dentro del círculo unitario, que el sistema sea estable y que tenga una referencia K sub P igual a 1. Entonces, en primer lugar, el punto de equilibrio, en el caso del sistema discreto, cuando estamos en un sistema discreto, el estado no cambia. Entonces, si decimos que el estado no cambia, que el estado en K más 1 es igual al anterior, igual a un cierto estado X, sin subíndice porque no cambia, y que el control también está fijo, no necesariamente cero, entonces, en nuestras ecuaciones, si las reescribimos, diríamos que el L sub K más 1, que era igual a L de K más U, ahora es simplemente L igual a L más U. Y fíjense qué significa que eso esté en equilibrio. Bueno, si pasamos el L que está acá al lado izquierdo, restando, se van y me queda que U es igual a 0. Entonces, para que la fuerza laboral, entre comillas, no cambie, el U, la inversión en educación, debe ser 0. Suena raro eso. ¿Qué significa que la fuerza laboral no cambie? No significa la cantidad de personas, ¿no? Porque aquí no estamos hablando necesariamente del número de personas, sino esta fuerza laboral la medimos en la capacidad de producir bienes. La podemos llevar a dinero, cuánto vale cada persona. En dinero suena feo, ¿no? Pero vamos a decir, es eso al final. Y entonces, si no ponemos educación, obviamente la capacidad de producir algo diferente se queda congelada. Cada uno produce lo que sabe hacer, y
Entonces, efectivamente, estamos en un nivel de no crecimiento en la capacidad productiva de la fuerza laboral. Esa es la interpretación que tiene. Y resulta, digamos, interesante ver ese fenómeno a partir de esa ecuación tan simple. Bueno, el U es cero. En la primera ecuación decíamos que los bienes son igual a una parte que se va a consumo, más una parte que se produce de acuerdo a la fuerza laboral, menos lo que se gastó en educación. En este caso, como nos está diciendo que para que el sistema tenga una capacidad de producción estable y no haga ni más ni menos, no hay que seguir educando a las personas ni más ni menos. Estamos asumiendo que nadie jubila y que no llegan personas nuevas al sistema. Entonces, tendríamos que en el equilibrio, si pasamos el término al lado izquierdo, restando, ¿no es cierto? Se nos va a ir uno de los i con i, se va a cancelar y nos va a quedar SI igual a eta L, el U es igual a 0, este U es 0. Y por lo tanto, el I, la cantidad de bienes producidos en equilibrio va a ser proporcional a la eficiencia eta que tiene la fuerza laboral y a la cantidad, no sé, y a la fuerza laboral misma, el L. Y va a ser inversamente proporcional al S, ¿cierto? Que era lo que se iba a ahorro. Entonces, esa interpretación puede ser una en la cual el ahorro, si yo todo lo guardo en mi billetera y no uso la plata, no, entonces al final uno podría decir las empresas o quien produce el bien no recibe un pago, ¿no? Por ese bien, y por lo tanto si todo lo guardo y no consumo nada, entonces también, o sea, si este S tiende a infinito, los bienes producidos tienden finalmente a cero. Está en el equilibrio del sistema. Y el capital invertido o ahorrado era una proporción de los bienes menos la depreciación. En este caso, podemos pasar este término aquí a la derecha, nos va a quedar K1 más delta igual a S por I. Y por lo tanto, el I también uno podría decir que es proporcional a 1 más la de depreciación e inversamente proporcional al ahorro, que era algo que ya habíamos visto en el otro caso, pero en este caso con respecto al capital. El capital no es solamente las monedas que están en el banco, sino también, digamos, uno podría decir las instalaciones que uno tiene para producir bienes. Entonces, fíjense que aquí aparece raro, ¿no? Dice, los bienes aumentan cuando aumenta la depreciación. Y uno podría decir, eso es raro, o sea, ¿cómo van a aumentar los bienes cuando aumenta la depreciación? Y la explicación que uno podría darle a eso está en el hecho de que como hay bienes que se degradan, ¿no? Se hace obsoleto un laptop, como decía, o se hace obsoleto un teléfono celular, al final hay que producir uno nuevo, ¿no? Y por lo tanto, para que estos bienes se mantengan en una cierta cantidad, esa cantidad va a depender de qué tanto se deprecian las cosas. Voy a tener que reponerlos. Y algo de eso hay en la realidad, en el mundo que vivimos. Se puede discutir si somos muy consumistas o no, si las cosas se deprecian muy rápido, si están algunas cosas realmente hechas con vidas útiles muy cortas intencionalmente. Ya han habido ahí algunos casos polémicos, ¿no? De teléfonos celulares que se ponen lentos porque las actualizaciones al parecer tenían algunas cosas como para que el sistema se viera sobrecargado y las personas se vieran motivadas un poco a la fuerza a comprarse la última versión del último teléfono. Entonces, algo de eso hay también, ¿no? Entonces, bueno, como comentábamos aquí, es interesante notar que el sistema se estabiliza cuando no se invierte más en educación y se queda como congelado. Obviamente hay ciertas simplificaciones en los supuestos detrás. Aquí lo importante era ver cómo se calcula el punto de equilibrio, pero también tratar de, con este ejercicio, hacer una conexión con el mundo real. O sea, el control no es solamente para controlar circuitos eléctricos o máquinas, también se aplica en sistemas socioeconómicos, biológicos, aunque es más difícil porque hay varios supuestos que estamos haciendo de esas constantes ETA, ¿no es cierto?, que son difíciles de medir, más difíciles de medir que una máquina o un circuito en un laboratorio. Desde el punto de vista de la linealización, las ecuaciones son lineales, por lo tanto, no hay mucho que linealizar. Básicamente uno puede ordenar las ecuaciones y darse cuenta que las matrices ABCD están rellenas de esta manera. Y la controlabilidad, decíamos, es la matriz B, A por B, A cuadrado B. También no voy a ir haciendo el álgebra de calcular la matriz A multiplicada por B, es relativamente fácil, ¿no es cierto? La matriz A, esta es la matriz B, ¿no es cierto? Entonces, si multiplicamos aquí la primera fila por B, haciendo A por B, nos va a quedar un medio, menos un medio, 0. Entonces, la primera columna nos queda un 0 acá, pues 0, 1, 0, multiplicado por esto nos queda un 1, etc. Entonces, esa multiplicación la van haciendo después que tienen calculada la segunda columna de la matriz C. Entonces, cuando ya tienen calculado A por B,
Entonces, ese vector lo pueden multiplicar por A para calcular A cuadrado B. De repente uno ve en las pruebas personas que se ponen a calcular A cuadrado y empiezan a calcular A cuadrado y empiezan a multiplicar dos matrices entre sí para calcular A cuadrado, y después cuando tienen A cuadrado multiplican ese A cuadrado por B, pero eso es ineficiente. Entonces, si ya tenían A por B, lo más fácil es multiplicar eso por A por la izquierda. O sea, este vector 0, 1, menos un medio lo multiplicamos por A. 0, 1 menos un medio lo multiplicamos por A. Esto significa multiplicar esta fila por esta columna. Nos va a quedar un medio por 0 es 0, un medio por 1 es un medio, y el 0 por el menos un medio es 0, así que nos queda un medio al final. Y aparece un medio. Y así siguen haciendo las otras filas y aparece esta otra columna. Lo que podemos ver claramente es que esto tiene un determinante distinto de 0. Calculamos aquí el determinante da menos 1, por lo tanto el sistema es controlable. Lo mismo para la observabilidad. Podemos calcular la matriz C, C por A cuadrado, formamos la matriz de observabilidad, calculamos el determinante, y vemos que el determinante aquí es un medio por la submatriz que se forma con estas dos filas, con un signo menos, porque estamos utilizando este término de la fila 2, columna 1. La fila 2 más 1 es un número impar, por lo tanto tenemos un menos 1 a la un número impar, multiplicando el determinante de la submatriz que se forma de eliminar esta fila y esta columna, y eso nos da un octavo, distinto de 0, es observable. Bueno, nos piden la función de transferencia discreta. Tenemos que hacer z por i menos a. La matriz A la teníamos aquí. Entonces tenemos que restarle a la matriz de identidad multiplicada por z, la matriz A. Entonces tenemos que hacer los z que aparecen en la diagonal. Tendríamos aquí z menos este término, este es menos a, z menos 1, este se transforma en un más, z, y este es un menos. Entonces, esto de aquí, que acabo de escribir, es el z menos a. La matriz C, está aquí abajo, es 001. Entonces, la matriz C, 001, y la matriz B, menos 1, 1, 0. Entonces, tenemos que calcular la inversa de zi menos a. Yo siempre les digo, antes de ponerse a calcular las matrices inversas enteras, puede ser algo largo y tedioso, hay que ser más astuto y ver qué es lo que realmente necesitamos. Cuando tengamos calculada esta matriz, vamos a tener que multiplicarla por un vector que tiene 001, vector fila. Esto va a hacer que sea la primera fila por 0, la segunda fila por 0 y esta por 1. Después para la segunda columna lo mismo, 0, 0, 1. Entonces, en realidad no nos interesan los valores que tiene la matriz inversa en estas dos primeras filas. Y nos interesan los de la última, por ese 1 que está ahí. Y por este B, no nos interesa, vamos a tener el primer elemento por la primera columna por el primer elemento de la primera fila de B, segunda columna por segunda fila de B, tercera columna por tercera fila de B. La tercera fila de B tiene un 0, así que tampoco me interesa el número que va acá. Entonces, solamente me interesa calcular la inversa, y para eso necesito encontrar qué cosa hay dentro de la inversa en estas dos posiciones. Dividida por el determinante de esta matriz, el determinante de z i menos a. Esa es la inversa. Y lo que está aquí arriba es la adjunta de a. La matriz adjunta, esto ya lo habíamos explicado antes, pero y esto lo tienen que haber visto de álgebra lineal. Vean la página 41 de los apuntes. La adjunta de M es la matriz que se forma colocando en la entrada de la fila I, columna J, el valor que se calcula sacándole el determinante, o calculándole el determinante a el menor. El menor es una submatriz que se hace eliminando la fila jésima y eliminando la columna iésima. Fíjense que están invertidos aquí los roles, fila I, columna J. Entonces, tenemos que, si estamos buscando el elemento que va en la fila I y en la columna J, tenemos que ir a eliminar la fila J y la columna I de la matriz M original, calcular el determinante de lo que queda y multiplicar eso por menos 1 elevado a la I más J. Eso es lo que va completando los elementos de la matriz adjunta. Entonces, si nosotros estamos buscando en el caso anterior el elemento que va aquí, ¿cierto? Esto es fila I igual a 3, J igual a 1, columna 1. Entonces vamos a ir a eliminar la columna 3 de la matriz original y la columna, columna 3, fila 1. Eliminamos fila 1. Se invierten los roles. Lo que antes era fila, columna, ahora es columna, fila. Columna 3, fila 1.
y nos queda esta submatriz que está acá. Calculamos el determinante de esta submatriz. Aquí tenemos 0, 0, z menos 1 por un medio negativo, con un menos se transforma en un más, entonces nos queda un medio z menos 1. Es súper fácil calcular ese término que va ahí. Lo mismo para el que va en este punto de acá, ese está en fila 3, columna 2. Vamos entonces a eliminar la columna 3 y la 2. Nos queda una submatriz, calculamos el determinante de esa submatriz y eso es lo que va ahí en esa posición. Y entonces después podemos calcular la multiplicación menos 1 por este término de acá, más un cuarto, y al final haciendo esa suma nos da esto en el numerador, y el denominador tiene estos términos, y por lo tanto aquí tenemos automáticamente los polos del sistema, z igual a un medio, z igual a 1 y z igual a menos un medio. Eso nos sirve. Podemos juntar estos términos y encontrar aquí la función de transferencia. Fíjense aquí la función de transferencia, además nos quedó con un signo menos, que hay que ser el LGR negativo. Entonces, vamos ahora a graficar el LGR, y tenemos que partir graficando los polos. Los polos estaban en menos un medio, y el otro estaba en 1, y tenemos un 0. Aquí en el numerador tenemos un 0 en z igual a 3 cuartos multiplicado por 2, o sea, esto va a ser 3 medios, y eso significa que en 1.5, y aquí está el 1.5, tenemos un 0. Y el LGR positivo dice, perdón, el LGR negativo dice, el LGR se encuentra a la izquierda de un número par de polos y ceros. O sea, aquí en este tramo tenemos LGR. Estamos ahí a la izquierda de un polo y un cero, es un número par. Aquí estamos a la izquierda de un número par. Aquí hay un polo, un polo, otro polo, ya van 3 polos y un 0, son 4. Entonces aquí hay LGR. Y a la derecha del polo o 0 que esté más a la derecha. Entonces, aquí tenemos la otra parte del LGR sobre el eje real. Después sabemos que los polos se van a los ceros. Y entonces estos dos tienen que despegar en forma simétrica. Hay una parte de las reglas que dicen que hay simetría, ¿no es cierto? Y tienen que aterrizar, y uno de ellos se irá a un polo virtual que está en más infinito. Podemos calcular las asíntotas y vamos a ver que una asíntota es en dirección 0 y la otra es en dirección 180. El que está aquí se tiene que ir hacia la asíntota en dirección menos 180. Entonces no tiene sentido que este despegue y dé una vuelta. Eso no lo podría hacer. Entonces, también alguien podría decir, bueno, tenemos un polo acá, un polo acá, un polo acá, un 0 acá. ¿Por qué este polo no se dio la vuelta por infinito y regresó y entró por acá hacia este 0? Podría haber ocurrido, pero eso significa que estos dos entonces tenían que despegar y seguir alguna asíntota. Cuando uno calcula las asíntotas, no aparecen asíntotas en 90 y en 270 o en menos 90. Por lo tanto, este caso no existe, no es el caso de este problema. Y lo único que puede pasar acá es que esto haga así. Ahora es difícil graficar a mano y saber si esto realmente es un círculo exacto o si es un elipsoide así. Eso no lo sabemos. Esto está dibujado obviamente con el computador usando la función LGR de Python. Pero sí, ya tenemos la certeza de que aquí pasa algo, ¿no es cierto? Que es que estos polos no se van a quedar en el círculo unitario, se van a salir en algún momento. Y la pregunta es, bueno, ¿quién de estos se va a salir primero? ¿Es este de acá que va a avanzar y se va a salir el círculo unitario primero, o son estos dos que van a avanzar y van a salir por algún lugar que no sabemos dónde está? ¿Y con qué ganancia ocurre eso? ¿Quién de los dos? ¿Cuál de los dos, la pareja de polos complejos conjugados o el que está solo sobre el eje real, sale primero? Porque eso es lo que se necesita para encontrar la ganancia crítica. Entonces, con el caso fácil primero, sabemos que el punto que está acá, ¿cierto? El punto z igual a menos 1, pertenece al LGR, por lo tanto satisface la ecuación característica, satisface la ecuación 1 más kfz. Pero vamos a poner z igual a menos 1, entonces, y vamos a despejar el kc. Entonces, vamos a poner 1 dividido por menos f de z, en este caso z igual a menos 1. Ponen los números, calculan y les va a dar 3 quintos, lo mismo que 1.2. Entonces, veamos qué pasa con el otro caso. El otro caso nosotros no sabemos por dónde sale, ese es el gran problema. Sabemos que hay un punto que está acá y otro punto que está acá, y ese punto podríamos decir que en el plano complejo lo representamos como un punto que tiene valor e a la j teta. Porque aquí hay un ángulo teta, nosotros sabemos que sale ahí por algún lugar del círculo, en magnitud vale 1,
pero no sabemos cuál es la posición. Y la estamos escribiendo de forma compacta en coordenadas polares. Podría haber usado coordenadas cartesianas y haber dicho, tengo un punto que es A más JB, y no sé cuánto vale A y cuánto vale B, está por acá, ese punto, o por acá. Y también lo podría hacer de esa manera, ¿cierto? Significa que tengo que poner aquí adentro el complejo A más JB y evaluarlo en la función, y va a aparecer algo gigante, pero yo preferí poner e a la j teta. Entonces el numerador era z menos 3 cuartos, pero en vez de poner z ponemos e a la j teta. En el denominador teníamos z al cubo, pero z al cubo en este caso va a ser e a la j teta al cubo, así que va a aparecer e a la 3j teta menos 2j teta menos un cuarto de j teta más un cuarto. Y podemos multiplicar todo esto por este denominador, para no tener números complejos en el denominador. Y entonces al hacer eso queda toda esta gran expresión, más esta otra parte que contiene los k por algo igual a 0. Ahora, podríamos multiplicar por 4 y por e a la menos j teta para bajarle el orden a esta ecuación, ¿no es cierto? Porque ¿qué hago con e a la j3 teta? Podría decir, bueno, e a la j3 teta es igual a coseno de 3 teta más j seno de 3 teta. Pero es una complicación después usar fórmulas trigonométricas, perdón, para reducir esto, ¿no? Entonces, automáticamente yo puedo multiplicar por 4 y por e a la menos j teta y le reduzco acá el orden a esto, por lo menos a la 2, a la 1, este se va, queda a la 0, este va a quedar e a la menos j teta, este va también a quedar e a la 0, y este va a quedar e a la menos j teta. Y el 4 de acá cancela estos 4, este 2 se transforma en un 2 en el numerador, y aquí me va a aparecer un 4 y un 4. Entonces, la ecuación la puedo masajear, ¿no es cierto?, para hacerla un poquito menos compleja, y me va a aparecer aquí, porque en algún momento voy a tener que pasar a expandir esto en términos de cosenos y senos, me va a quedar coseno de 2 teta más 4 j seno de teta, etcétera, menos 1 más cos teta menos j sin teta. Y después podemos agrupar todo lo que es coeficiente de j, todo lo que es la parte real. Y aquí esto tiene que ser igual a 0, por lo tanto tenemos dos ecuaciones. Y nosotros podemos darnos cuenta, si usamos las reglas trigonométricas, que coseno de 2 teta es coseno de teta más teta, ¿no es cierto? Y esto es cos de teta por cos de teta menos seno de teta por seno de teta, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos la fórmula cos de A más B, ¿no? A, B, A, B, ¿no es cierto? Y recordamos esas fórmulas, podemos deshacernos de estos cos de 2 algo. Y, como dice acá, dando estas relaciones, podemos reexpresar esto como 8 cos cuadrado menos 3 más kc cos teta. Y fíjense que acá tenemos una ecuación que es cuadrática. Nuestra incógnita es cuánto vale k y cuánto vale coseno de teta. Si nosotros sabemos cuánto vale coseno de teta es la parte horizontal, podemos saber desde qué parte está saliendo el LGR. Porque podríamos, por otro lado, decir, bueno, si sabemos que cos teta vale, no sé, 0.7, entonces teta es arco coseno de 0.7. Entonces, aquí tenemos una ecuación que uno puede decir tiene una incógnita que la podemos llamar lambda, o sea, lambda es igual a cos teta, y tenemos 8 lambda cuadrado menos, o sea, más menos 3 más kc lambda menos 5 más 2 kc igual a 0. Y esta es una ecuación que tiene incógnita lambda en términos de coeficientes que dependen de kc. Entonces podríamos calcular eso y decir lambda igual a tanto y nos va a quedar algo que depende de kc. En la otra ecuación tendríamos que reemplazar lambda, ¿no es cierto?, que es coseno, y después nos va a quedar toda una ecuación en kc y despejar kc. La otra manera de hacer esto es darnos cuenta que en la segunda ecuación de la parte imaginaria tenemos simplemente kc que lo podemos despejar en términos de los otros valores, y que aquí seno de teta y seno de teta aparece tres veces, ¿no es cierto? Entonces podemos dividir toda la ecuación por seno de teta y hacemos desaparecer estos senos de teta y nos queda algo mucho más simple, que 8 coseno de teta menos 5 menos 3 kc es igual a 0, de donde podemos despejar coseno de teta en términos de kc. Teniendo coseno de teta en términos de kc, ponemos acá coseno de teta, que nos va a quedar 5 octavos más 3 octavos kc al cuadrado, más esto de acá, más esto. Nos va a quedar finalmente una expresión cuadrática en kc,
juntando los términos y simplificando se reduce a esto, y podemos encontrar el valor de KC exacto, y KC exacto es esto. Nos da 0.85, ya tenemos KC, lo ponemos acá, ponemos el valor, ¿cierto? Y calculamos el arco coseno, y obtenemos el lugar por donde sale, pero en todo caso no nos interesa saber por dónde sale, nos interesa saber cuánto vale la ganancia. O sea, si uno estuviese haciendo el gráfico a mano y quisiéramos saber exactamente dónde sale el LGR, sí, lo podemos calcular. Lo que queremos saber es con qué ganancia crítica sale por ahí el LGR. Y aquí el resultado nos está diciendo que sale con una ganancia crítica 0.85. Por otro lado, por el lado donde pasaba por el punto -1, salía con ganancia igual a 6/5, por lo tanto sale después por el otro lado. Sale primero por el lado donde están los polos complejos conjugados. Por lo tanto, la ganancia límite, antes de que el sistema se vuelva inestable, es 0.85. Entonces, volviendo a esta relación de cuál es el nivel de inversión en educación, si es que estamos poniendo esta fórmula en términos de lead, sería como 85% deberíamos invertirlo, al menos con estos parámetros en este modelo, nos está diciendo eso, que deberíamos invertirlo en educar y formar personas. Ahora, ¿cómo calculamos la parte del control con referencia? Usamos la misma fórmula que ya habíamos visto en el ejercicio anterior. Los alfa, en este caso, son alfas que van a ser 0. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer nuestra ecuación característica deseada, en este caso en términos de z, y tenemos z menos el polo 1, que lo queremos poner en 0, z menos el polo 2, que lo queremos poner en 0, y z menos el polo 3, que lo queremos poner en 0. Esto entonces lo multiplicamos y nos queda que la ecuación característica deseada es una ecuación característica muy trivial, z cubo. En el fondo es como si hubiésemos dicho z cubo más 0 veces z cuadrado más 0 veces z más 0. ¿Cierto? Aquí el coeficiente alfa 2 es igual a 0, el alfa 1 también es igual a 0, y el alfa 0 también es igual a 0. Por lo tanto, en esta fórmula los 3 alfa van a ser 0. Los a sub i los tenemos de la ecuación característica de lazo abierto, y van después a revisar los coeficientes, ¿cierto? Son estos números que están acá, un cuarto y 1, y después los b sub i también los teníamos, el b sub 2 era 0, teníamos el b sub 1, que era 1/2, y el b sub 0, que era 3/4, multiplicado por k sub p. En este caso estamos en el enunciado del problema, decía hacerlo con k sub p igual a 1, y por lo tanto da estos valores para las ganancias que habría que utilizar. Ahora, esto significa que tenemos que tener acceso a los estados del sistema, porque el control U igual a K por el vector de estado, en este caso es un vector de estado discreto. ¿Qué es lo que contiene el vector de estado? Decíamos, contiene el valor de bienes producidos o los bienes valorizados, ¿cierto? K, la mano de obra valorizada y el capital valorizado. Entonces, el U, en este caso, es una combinación lineal de esas 3 variables de estado. Entonces, de alguna manera tendríamos que tener un sensor que mida estas 3 cosas, o un sensor para cada una de ellas. Y eso en la práctica en un sistema socioeconómico lo puede hacer, por ejemplo, a través de evaluaciones de la fuerza laboral, ver las notas de egreso de las personas, formación técnica, educación superior, etc. Esto de acá uno lo mide, ¿no es cierto?, en términos del Producto Interno Bruto, la suma de todo lo que producen todas las empresas, exportaciones más las ventas internas locales, y esto de acá es todo lo que está en forma de deudas en los bancos. O si uno tiene una máquina que compró y uno está pagando esa máquina en crédito, ¿no es cierto?, también es deuda, y entonces uno puede poner los valores de cada uno de esos términos. Obviamente se suman tantas cosas que a veces es muy difícil tener esos valores de manera bien exacta, pero se puede hacer. La pregunta es qué pasa cuando no tenemos acceso a esos datos. Después, podemos pensar que no tenemos acceso a esos datos y que en nuestro modelo solamente se está midiendo, por ejemplo, el Producto Interno Bruto o los bienes, ¿cierto?, valorados en esta variable Y, y queremos extraer las otras variables. Queremos, en el fondo, pasar el modelo a forma canónica controlable, porque de hecho es tentador decir esto que dije yo acá, que multiplicamos K por esto, pero esto está mal. Mal porque el sistema original no está en forma canónica controlable. Entonces sería un gran error llegar y terminar el ejercicio diciendo, bueno, y entonces esas ganancias las multiplicamos por el vector de estado, porque no es el vector de estado. Aquí esto no está en forma canónica controlable. De partida hay un número aquí en la diagonal. Si esto hubiese sido forma canónica controlable, habríamos tenido
aquí un 0, 0, aquí habrían habido números, efectivamente, y habríamos tenido aquí un 1 y un 1. No está en forma canónica controlable. Tenemos la función de transferencia. A partir de la función de transferencia que está acá, podemos encontrar la forma canónica controlable. Eso sí, lo podemos hacer, ¿cierto? Por inspección rápidamente, y comparar, entonces, las matrices del sistema en la forma canónica controlable con los de la forma original, del enunciado del problema. Entonces, si nosotros reacomodamos acá para deshacernos de la inversa, porque tenemos que encontrar esta matriz de transformación que transforma el estado. Aquí este estado que estoy poniendo, que es el estado X original, no puede ser el X original, tiene que ser el X de la forma canónica controlable. Eso sí lo puedo multiplicar por los K, pero este X de la forma canónica controlable se extrajo a partir de una transformación del estado X original, ¿no? Por lo tanto, nuestro controlador U, si lo queremos implementar, sería un controlador U donde tenemos K por la forma canónica controlable, que es igual a K por T por X. Visto desde otra perspectiva, este K por T es una nueva matriz K, que la podemos llamar K', que opera sobre las variables del sistema original. En el fondo es como aplicarle la matriz de transformación de coordenadas o de cambio de base a los vectores que están en la matriz K. Entonces, para simplificar estas relaciones, el T aquí podemos multiplicar por T por el lado derecho, eso era lo que comentábamos la clase pasada, y nos va a quedar A por T, T por A, y no tenemos inversas de la matriz T. En la tercera ecuación también podemos multiplicar por T por el lado derecho y nos aparece CT igual a C. Entonces, el A controlable del enunciado es 0, 1, 0, 0, 0, 1, y vemos, inspeccionamos la ecuación característica del denominador y los coeficientes A sub 0, A sub 1 son estos que están acá, A sub 2, y por el lado del sistema original, si vamos a la matriz original y reemplazamos los números, recordarán que habían estos números. Esta es nuestra matriz A, y esta es nuestra matriz A en forma canónica controlable. Esta es nuestra matriz B controlable, y esta es nuestra matriz B original, multiplicando a la matriz T. Todos estos M son incógnitas. Aquí tenemos 9 incógnitas. Por lo tanto, necesitamos 9 ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos más de 9, ¿no es cierto? Porque si multiplicamos aquí matriz por matriz, nos queda algo de 3 por 3, que va a ser 9. O sea, ahí ya hay 9 ecuaciones. Si multiplicamos matriz por vector, aquí hay 3 ecuaciones. O sea, ya van 12. En esta otra, multiplicamos vector fila por matriz, nos queda un vector fila, también de 3. O sea, tenemos 12 más otras 3 ecuaciones, tenemos 15 ecuaciones en total, pero tenemos 9 incógnitas. Así que hay ecuaciones que no sirven, que están de más. Entonces podemos hacer las multiplicaciones. La parte es un poco tediosa, pero se hacen 0, 1, 0 multiplicado por esta columna, nos va a quedar M21. Entonces queda aquí M21. ¿Dónde están las filas más complicadas? Aquí, la tercera fila. La tercera fila es esta fila de acá por la primera columna. Nos va a quedar M11 cuartos, M21 cuartos, M31. M11 cuartos con el signo menos, porque había un menos un cuarto. M21. Por el lado derecho de esta expresión hay que hacer lo mismo. Llegan a esta ecuación, y de aquí van a salir ecuaciones igualando coeficiente a coeficiente. M21 tiene que ser igual a esto que está acá. M22 igual a esto que está acá. Pero hay ecuaciones que son más fáciles. Son las que están acá. Por ejemplo, yo partiría de la última, del último juego de ecuaciones, porque aquí tenemos, por un lado, que M11 es igual a M21, ¿no es cierto? Porque estamos igualando esto a 0, así que el 2,1 pasa al lado derecho, por 2. Aquí lo mismo, M12 igual a M22 por 2 tercios, etc. Después, estas ecuaciones también son fáciles, y ordenando los términos nos quedan estas relaciones. De la última ecuación matricial tenemos esto. De la segunda tenemos las relaciones. Y después podemos tomar M23. M23 es lo mismo que M13. M23, 13. Pero M13 ya lo teníamos acá, que vale 2 tercios M23 más 4 tercios. Entonces, finalmente, M23 es igual a menos M1 tercio, pero M13, perdón, medios, M13 medios es igual a M11, perdón, es igual a esto de acá, M23 más 4 tercios. Entonces tenemos que M23 es igual a
m un tercio negativo medios, pero esto es igual a menos un medio m un tercio, que es lo que estaba acá, 2 tercios m 2 tercios, m 2 tercios, m 2 3, perdón, más 4 tercios, 4 tercios. Entonces, este 2 tercios y este 2 tercios que está acá lo podemos juntar, me va a quedar 2 sextos, no, sí, 2 sextos, entonces vamos a tener m 2 3 multiplicado a 1 más 2 sextos, más, igual a 4 tercios, y entonces esto va a ser 6 sextos, vamos a tener 8, entonces el 8 pasa dividiendo, se va con este 4, queda un 2, y el 6 pasa multiplicando, se va con este, nos queda 1. M 2 tercios queda igual a 1, y como M 2 tercios es igual a 1, entonces M 1 tercio con M 2 tercios igual a 1 va a ser 2 tercios más, más 4 tercios, eso nos va a quedar en el otro valor. No sé si me equivoqué algo aquí, me faltó algo. Bueno, la cosa es que M 1 tercio queda 1, sí, M 1 tercio queda 1, y M 2 tercios queda menos un medio. Me faltó el menos un medio de afuera. Multiplicando el 4 tercios, claro. Aquí, eso me había faltado el menos. Entonces, efectivamente queda el m 2 tercios igual a menos un medio, y al reemplazar eso en la otra ecuación, el m 1 tercio queda 1. Y así van reemplazando y van a llegar a todos los valores que tienen que tener en esta matriz. Eso puede ser un poco tedioso, pero con orden se puede hacer y siempre funciona. Entonces tenemos aquí el controlador, que sería acá las ganancias que ya teníamos por este t, por el estado del sistema original, más k sub p por r menos p. Eso con respecto a la aplicación de estos métodos. O sea, muy importante recordar de que si el sistema no está en la forma canónica controlable, hay que calcular esta matriz de transformación. Este es un ejercicio de una prueba del 2019, y la salida por el círculo unitario también, porque esto no lo alcanzamos a evaluar en la segunda interrogación, para el caso de los sistemas discretos, que fue algo que vimos después de la segunda interrogación. En general va a ocurrir este tipo de cosas, en los cuales hay que encontrar los puntos de salida por el círculo unitario. Y a veces tenemos casos fáciles, cuando la salida justo ocurre por aquí arriba, entonces sabemos que estamos cruzando por el punto J, y sabemos que podemos reemplazar ese punto directamente en la ecuación característica, o si tenemos asíntotas que podemos calcular con exactitud, y vemos que las asíntotas suben por acá, esto se transforma en un problema de trigonometría, y podemos calcular ese punto de salida. Cuando las asíntotas hacen curvas, ahí es más difícil, y lo único que uno puede decir es que salen por un punto z igual a e a la j teta. Algunas personas prefieren usar coordenadas cartesianas, yo prefiero usar polares, me parece que es más rápido reducirlas si es que uno sabe reducirlas rápidamente bien. Porque finalmente, al menos en mi experiencia, para sistemas que son de orden 2 o orden 3, siempre se puede calcular esos puntos de salida. O sea, siempre uno llega a ecuaciones que se pueden resolver. Ya cuando el sistema tiene más puntos de salida, o sea, si tuviésemos aquí 4 polos metidos adentro y los 4 toman asíntotas en direcciones extrañas, nos va a quedar una ecuación característica evaluada en ciertas incógnitas, que puede que no necesariamente sea simple de resolver a mano. En algunos casos uno llega a ecuaciones como son 4, a ecuaciones de orden 4, y queda algo así como z a la 4 más 3, z cuadrado más 1. Eso también se puede resolver porque finalmente uno puede declarar una variable auxiliar y decir que z cuadrado es idéntico a lambda, y nuevamente ese polinomio es el lambda cuadrado más 3 lambda más 1, y esto uno lo puede resolver, y cuando tenemos lambda entonces decimos que z es igual a más menos raíz de lambda. Lambda a su vez era algún polinomio, era la solución de un polinomio cuadrático, y por lo tanto tiene una parte posiblemente real y otra parte imaginaria, a más menos j beta. Por lo tanto, raíz de ese número tiene además dos soluciones. O sea, vamos a encontrar, es más complicado que simplemente sacar la raíz de la parte real y la parte imaginaria por separado. O sea, en el fondo hay que encontrar dos números complejos que multiplicados den ese que está ahí adentro. O sea, hay que encontrar dos números A', B', A', B', multiplicados en lo que está ahí adentro. Si uno tiene un software o una calculadora científica, estas funciones ya están implementadas en general para calcular la raíz de un número complejo, sale otro número complejo.
pero en el fondo lo que sale es la raíz de A, o sea, sale un número complejo A más J menos J B', pero estos B' a su vez tienen signo positivo, negativo, negativo. Por lo tanto, todas las combinaciones en signos de A, B y el signo de B es en el fondo este signo. O sea, aquí tenemos la posibilidad de que A sea positivo, negativo, la posibilidad de que B sea positivo o negativo. Entonces, tenemos en el fondo 4 posibles valores, ¿no? A positivo, B, B negativo, A negativo, B positivo, A negativo, B negativo. Los 4, y ahí van a aparecer efectivamente 4 puntos de salida que son simétricos habitualmente por el punto considerado de despegue, si es que hay simetría, y si no, van a ser asimétricos y ahí se complica la cosa, porque entonces quiere decir que hay números, la raíz tiene 2 números distintos. Pero eso en general se puede hacer, y esta es la manera de hacerlo. No sé si queda como alguna duda con respecto a esto, porque con esto terminamos una parte importante de la materia. Lo que viene a continuación, como un adelanto, es justamente responder a esta pregunta de cómo obtenemos el estado cuando no tenemos acceso a todas las variables de estado. O sea, lo que estamos haciendo aquí es la transformación de un vector de estado en otro, y lo estamos llevando a la forma canónica controlable, pero incluso eso supone que tenemos acceso al vector de estado completo. La pregunta es, ¿qué pasa cuando el vector de estado no está completo porque no tenemos un sensor para cada variable? Y entonces, esto es algo que es de control, de diseño de controladores avanzados. Hay algunas de las cosas que vamos a mencionar en esta parte, las pueden implementar para el proyecto, pero son difíciles de implementar o de preguntar en detalle como la solución de un ejercicio en la prueba, porque generalmente requieren cálculos en el computador. Entonces, aquí lo que podemos ver es que tenemos un proceso del mundo real, que lo podemos describir en términos de, puede que el proceso sea no lineal, por un momento supongamos que lo linealizamos, que tenemos una descripción aproximada de lo que ocurre en el mundo real, y que le hemos puesto en este caso de manera discreta. Entonces tenemos una matriz A, que aquí no estoy poniendo el subíndice de discreto, pero no, es la versión discreta del proceso. Hay que discretizar, por eso la importancia de cómo se discretizan las matrices, y es que el sistema original es continuo. Entonces estos A, B, C, D se supone que son las versiones discretas de las matrices A, B, C, D continuas, si el sistema fuese continuo, o si el sistema es discreto de forma natural, bueno, son las mismas matrices que ya tiene. Y uno puede decir que hay una variable interna en el sistema, o sea, el sistema tiene un cierto estado y el valor de ese estado anterior, como en el caso del sistema socioeconómico, se utiliza para calcular los nuevos valores. Entonces, la cantidad de bienes producidos ahora es proporcional a la cantidad de personas o de la fuerza laboral que había en el periodo anterior, por su eficiencia, más los bienes que ya tenía que me permiten producir nuevos bienes, etc. Esa es la lógica. Y por otro lado, hay variables que se miden y que tienen un modelo de medición. Puede estar el Banco Central, que está midiendo el Producto Interno Bruto, o puede estar midiendo las tasas de empleo, de desempleo, ¿no es cierto? Son variables que hay que medirlas de alguna manera, y alguien tiene que salir a hacer encuestas o a revisar ciertas estadísticas para poder encontrar esos valores. Puede ser un sistema mecánico o eléctrico, habrían sensores específicos, y esos sensores no necesariamente miden todas las ecuaciones. Por lo tanto, lo que sale del sistema hacia afuera, lo que el usuario puede ver o puede acceder, es un vector Y. A veces, si yo tengo tantos sensores como estados, podría ser que la matriz C sea una matriz de identidad. En ese caso, pero es un caso muy particular, todas las mediciones que tengo son mediciones de los estados, y por tanto el Y es igual a X. Pero ese es un caso muy particular. En la mayoría de los sistemas reales uno no tiene todos los estados que el sistema realmente tiene, acceso a todos los estados. Por otro lado, las mediciones en un sistema real están contaminadas con ruido, con imprecisiones. Cuando uno hace encuestas de empleo, desempleo, no todos responden, hay datos que llegan tarde, etcétera, ¿no es cierto? Si uno mide en el laboratorio con un instrumento, el instrumento tiene ruido también, entonces la medición sale con ruido. Y por otro lado, la señal que nosotros le damos al sistema de acción es una acción que puede tener errores o perturbaciones. ¿Por qué? Porque decimos, hay que aplicar una cierta corriente, pero el amplificador tiene ruido, y entonces esa corriente se traduce en un ruido en el torque, si es que es un motor eléctrico o algo así. Podría haber un ruido acá que no lo dibujé, debería agregárselo al dibujo, que altera directamente el estado. Entonces, si este fuese el modelo del proceso de un avión, el piloto puede estar diciendo, yo quiero que los flaps o la superficie de control, el timón de cola, estén en una cierta posición, pero después viene una corriente de viento que me altera el estado. Entonces, esta sería una perturbación sobre el estado. Este sería un ruido del actuador, y este sería un ruido
del sensor. Uno podría decir que esto es más que ruido, es incertidumbre, y estoy usando palabras que se usan, ¿no es cierto?, a veces de manera intercambiable. La perturbación uno la modela como una variable estocástica, como una variable aleatoria, el ruido también, y la incertidumbre, es decir, lo que yo le dije al sistema que hiciera realmente lo hizo. Entonces, si yo le digo, necesito que muevas el flap a esta posición, ¿realmente el flap se movió a esa posición o no? No lo sabemos. Pensamos que sí, pero el pistón está medio dañado, no se va a mover exactamente a esa posición. Por lo tanto, puede haber cierta incertidumbre. Entonces, en primer lugar, sería un error decir que todo es ruido, porque el ruido como concepto se asocia a imperfecciones en la medición. La variable de estado no es que reciba ruido, sino que recibe algo que se llama perturbación. Ese es el nombre correcto. Entonces, tampoco es correcto decir que tengo perturbación en el sensor, porque cuando yo estoy usando un multímetro está midiendo algo, pero nadie lo está molestando. Al menos nadie externo. La perturbación siempre se entiende como algo aleatorio externo al sistema. El ruido normalmente es algo interno al sistema. O sea, los electrones que están pasando por el conversor análogo digital dentro del multímetro puede que estén vibrando y haciendo oscilar la medición que aparece en la pantalla. Eso es ruido. Y por otro lado, entonces nosotros necesitamos saber el estado. ¿Por qué? Porque queremos implementar un control de la forma K por X. Entonces, bueno, necesitamos multiplicar K por X, pero ¿quién nos da ese estado? Necesitamos algo que sea un estimador de estado. O observador también se conoce como filtro, porque el mismo filtro puede entregarnos información de la variable Y sin ruido. Aquí hay dos cosas. Una es que la variable Y, la medición perfecta, libre de ruido, tampoco la tenemos. Y tampoco tenemos acceso a lo que está más adentro del sistema, que es el estado interno. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Uno puede hacer una réplica, por eso es importante modelar. Y uno se preguntará al principio por qué yo insistía en las primeras clases en modelar, en tiempo discreto, continuo, etc. Y uno decía, ¿dónde está el control? Si pareciera un curso más de modelación. Es porque si queremos predecir el estado, tenemos que tener acá un modelo de este sistema, una réplica, una especie de clon virtual. Entonces a nuestro clon lo simulamos. Cada vez que nosotros al sistema real le decimos, sube la corriente del motor, a nuestro clon le tenemos que decir lo mismo, sube la corriente del motor. Y entonces el clon virtual va a responder y vamos a comparar si la respuesta del clon virtual se parece a la respuesta del sistema real. Y por eso necesitamos también que el estimador reciba la respuesta del sistema real. Y si hay concordancia, entonces quiere decir que el estado del clon es igual al estado del sistema real, porque lo estamos imitando, estamos tratando de replicar lo que hace el real, con un modelo que tiene que estar bien construido, porque si el modelo de las matrices que ponemos aquí adentro, o sea, simulamos esta ecuación y ponemos matrices A, B, C que no tienen nada que ver con el modelo real, el clon va a predecir un estado, va a calcular un estado futuro y una medición futura que no coinciden con lo que está llegando acá. Entonces el clon va a tener que corregir, y esa corrección va a ser proporcional al error que hay entre la medición predicha y la medición que está recibiendo. Entonces, si ve que hay inconsistencias entre lo que está saliendo del sistema y lo que él predice que va a medir, entonces quiere decir que está prediciendo mal y que tienen que ajustar esa predicción. Por otro lado, alguien podría preguntarse dónde ponemos las ganancias, porque esto de poner las ganancias en un cierto lugar del plano complejo al ojo pareciera ser totalmente arbitrario. Uno podría decir, yo quiero encontrar ganancias que minimicen el error, este error de acá, que minimicen el error que hay entre la salida del sistema y la referencia. Y eso se llama encontrar ganancias a través de la minimización de un problema de control óptimo, que se traduce en formas que pueden ser el LQR, que es el Linear Quadratic Regulator, el LQI, que es Linear Quadratic Integrator, que hay una integración, o el LQG, que es el Linear Quadratic Gaussian, que es el estimador combinado con el controlador LQR. O sea, cuando se combinan estas dos cajas, control y observador, en una gran caja, considerando ruidos gaussianos, la letra G de Gaussian es porque los ruidos se asumen gaussianos, entonces se puede demostrar que existen ciertas fórmulas, eso lo podemos ver en la próxima clase, para estos controladores que vienen de resolver un problema de estimación y de control óptimo. La derivación de las ecuaciones es bien larga. Hay un curso que dicto año por medio, que es estimación y control óptimo. Estoy haciendo propaganda a mi propio curso, pero si a alguien interesa saber cómo se derivan esas fórmulas, bueno, hay que tomar ese curso, porque no nos va a dar el tiempo. Aquí solamente en la próxima clase les voy a dar las fórmulas y las pueden llegar a implementar. ¿De dónde salieron esas fórmulas? Es bastante más largo de explicar, porque hay varios conceptos detrás que hay que entender. Tiene que ver con
estimadores recursivos, estimación de mínimos cuadrados, con pseudoinversas, con probabilidades, porque en el fondo queremos encontrar el estado más probable dado las mediciones ruidosas. O sea, el estado, el X sombrero, que es el estado estimado, es una variable aleatoria. Cuando nosotros tomamos unas mediciones y tomamos el promedio de esos números, sale un número. Voy a decir X barra es el promedio. Pero si el tiempo avanza y después tomo otro conjunto de mediciones, sale otro promedio. Entonces tengo el promedio 1 y tengo el promedio 2. Y los promedios varían. O sea, el promedio, si implementase un estimador, que es decir, voy a tomar el promedio, por decir algo simple. No es óptimo el promedio, pero esa sería una manera de filtrar el ruido, tomar una ventana móvil y promediar. Ese estimador tiene un error, porque el promedio cambia. Y es una variable, el promedio es una variable aleatoria. Y esto es algo que en general en estadística o en probabilidades y estadística lo mencionan, pero como que uno no lo decanta. Hasta que llega a esta parte, darse cuenta de que el estimador no es una variable determinística. Uno siempre piensa, ya, entonces el promedio es como la verdad absoluta de lo que vale el sistema en un cierto intervalo de tiempo, y no es así. Ese promedio cambia, y uno podría decir, voy a darle más peso a los últimos datos que a los primeros, entonces uno podría hacer un promedio ponderado, y entonces uno empieza a abrir el abanico de posibilidades y decir, bueno, ¿y cuáles serán los valores óptimos de los ponderadores que tengo que poner? Y así es como surge entonces digamos, los distintos métodos de estimación óptima, ¿no es cierto? Tratando de plantear un problema formal de minimizar el error y encontrar los coeficientes que minimizan ese error. En la ponderación, puede ser una ponderación ¿Profe? por ventana móvil o algo así. Lo dejamos hasta acá, y no sé si hay alguna ¿Profe? pregunta. Sí, Juan. Sí, no, rápido respecto a este tema. Hay, o sea, esto es como más o menos dinámico, ¿cierto? O sea, en el momento va tomando estas variables aleatorias para meterlas al modelo, ¿cierto? O sea, como que es algo, pero, pero yo también podría, por ejemplo, digamos que estoy estudiando un fenómeno por varios meses, entonces uso algún método bayesiano o algo para ir actualizándolo. ¿Eso se hace también? Como meter el parámetro adentro como con estadística clásica Sí, para encontrar. sí, o sea, de hecho, bueno, es un buen punto. El filtro de Kalman es un filtro que es un estimador bayesiano, recursivo. Está usando, en el fondo, lo que pasa es que a las ecuaciones de esto uno puede llegar por dos caminos, ¿cierto? Una es encontrar una fórmula que minimiza el error entre el estado del sistema real y el sistema estimado. Y otra forma es encontrar el estimador de X, o sea, X es la variable de estado interna. Entonces queremos encontrar un X sombrero que sea lo más parecido al real, dada la medición que tenemos que tiene ruido. Entonces, esto lo podemos encontrar como maximizar, resolver un problema de maximizar la probabilidad a posteriori de X, dada la medición. Entonces estamos tratando de acá encontrar un X que maximiza esto. Aquí estamos tratando de encontrar una fórmula para X que minimiza este error. Esto después, usando la fórmula de Bayes, normalmente uno lo describe como la probabilidad de haber medido algo, dado que el estado vale tanto, con la probabilidad de que el estado valga tanto, y de esa manera uno hace estimación bayesiana. Entonces, efectivamente, ahora, ¿qué pasa con el filtro de Kalman? Y eso es lo único que les puedo mostrar, así conectando un poco con lo que hemos visto en el resto del curso, que es un filtro para sistemas lineales, para sistemas en los cuales el ruido es de media cero y es gaussiano. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasa con un sistema del mundo real que no es lineal, que tiene ruido que no es gaussiano, y muchas cosas del mundo real no tienen ruido gaussiano, tienen otro tipo de ruido? Sigue siendo el filtro de Kalman el correcto, y ahí entonces uno tiene que recurrir como a estadística, un poco como lo que decías tú, de calcular las distribuciones de los datos. O sea, en el fondo, en el caso gaussiano, uno ni siquiera tiene que calcular la distribución, porque la gaussiana uno la parametriza con la media y con la covarianza sigma, ¿cierto? Cuadrado, o sea, la varianza sigma, o en el caso multidimensional sería la matriz de covarianza sigma. Eh, en el caso de otras distribuciones, uno no sabe qué forma tiene esto, podría ser algo así. De hecho, Claro, es no que da. yo habría pensado que el método bayesiano era como bastante versátil y dinámico en ese sentido, porque muchas veces mi a posteriori no es mejor que una, o sea, es un poquito mejor que adivinar de frentón. Exacto, Entonces, pareciera ser como que es como lo más futurístico, en el sentido que voy actualizándolo y voy convergiendo a lo que quiero llegar, ¿cierto? claro, claro. O sea, el método bayesiano clásico, y no está escrito en esta cajita, se escribe, algo que se llama un PF, o Particle Filter, filtro de partículas. Y es básicamente usar las reglas de Bayes y calcular la probabilidad a posteriori del estado, dado un montón de observaciones pasadas, etcétera, etcétera.
ese método lo inventaron como en los años 50, pero quedó medio en el olvido por un tiempo largo, porque computacionalmente era bien difícil de hacer. Entonces, finalmente, a fines de los 60, de los 70, Kalman, y esto va muy ligado a la evolución de los computadores, Kalman encuentra la justificación bayesiana para un caso particular de sistemas lineales, ¿no es cierto? Y dice, usando una sola partícula, que es el único estado, porque cuando hablamos de partículas, en realidad son muestras. No sabemos cuál es el estado del sistema, este sería el estado. En el caso gaussiano, uno dice el estado más probable es la media, es el que está acá, con un cierto margen de incertidumbre, hay una covarianza, pero la media, el X sombrero es igual a la media, lo definimos así. Eso es lo que ocurre en el filtro de Kalman. En el otro, uno tiene un montón de estados hipotéticos, o sea, son partículas, por eso tienen la partícula 1 o el estado 2 con esa P de partícula. Entonces, si uno tuviese un sistema bidimensional, podríamos tener puntos. Y no sabemos dónde está el estado del sistema, pero podemos decir, mira, aquí en esta zona hay más puntos y por lo tanto creemos que anda por aquí. Pero esto puede tener dos zonas de acumulación. Puede haber una zona de acumulación por acá y otra zona por aquí. Entonces, hay dos estados candidatos y después hay esquemas de votación donde se van actualizando las votaciones para generar este X más probable. Entonces, el X más probable lo puedo definir como el centro de masa de esta nube, que va a ser el centro de masa X1 más una ponderación por el tamaño del elipsoide o de la zona que contiene ese otro. Entonces, hay distintas maneras. ¿Y yo cómo puedo diferenciar, por ejemplo, en ese caso, o sea, porque me imagino que si yo mido algo con mucha varianza, puedo sacar conclusiones distintas. O sea, podría decir a lo mejor el sistema es inestable o mis métodos son incorrectos. O sea, ¿cómo puedo diferenciar esas cosas? Claro, efectivamente, en el cálculo de esto tienes que llevar registro de las varianzas. O sea, las varianzas se transforman como si fuesen en una variable de estado adicional. Este observador no solamente está traqueando la evolución del estado, que son estos puntitos, sino que está también llevando la cuenta de qué tamaño es esta nube. Esa nube se mide con esto, con la matriz de covarianza en el caso multidimensional y con la varianza en el caso de una variable de una sola dimensión. Y entonces, esa información, el filtro la usa y dice, mira, si mi nube es muy grande, tengo mucha dispersión, a esta cosa yo no le creo. Porque si tú me dijese, no, mira, yo hice una encuesta y me di, casi todos dijeron esto, entonces, hablando de cosas como políticas o de las elecciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo veo que hay esa concentración aquí y aquí, con respecto a unos candidatos, puedo decir, sí, este es más probable aquí, pero cuando las personas no dicen qué prefieren, o están indecisas, y tienes como un histograma plano, ¿no es cierto? Por este candidato todos dicen 50%, 25%, o sea, perdón, todos dicen 49, 50, 48, y todos como que, bueno, si hay más candidatos se tendría que repartir en todos, en partes iguales. Mi dispersión es más grande, no sé quién domina, y por lo tanto ese estimador pierde valor. Entonces, hay dos cosas, hay dos dispersiones. Una es la dispersión de este ruido, y otra es la dispersión de este de acá. O sea, hay una matriz de covarianza del estado y hay una matriz de covarianza sigma de este. Esas dos hay que monitorearlas. O sea, aquí yo no lo dibujé porque empieza a complicarse cuando vean las ecuaciones. Aquí hay otras cosas que en realidad no vienen de fuera, sino que se calculan internamente. Pero se calculan a partir de esa medición. O sea, yo empiezo a monitorear. Si mi sensor viene con mucho ruido, porque se puso muy ruidoso, estoy midiendo temperaturas. Supongamos que quiero predecir aluviones o algo así en temas climáticos. Si mis sensores vienen con mucho ruido, no les puedo creer. Entonces tengo que apoyarme más en un modelo meteorológico que puede tener cierta inercia, ¿no es cierto? Y yo sé que no van a aparecer nubes de la noche a la mañana instantáneamente. Las nubes vienen de algún lugar, se van moviendo, no sé, hay modelos de movimiento. Entonces, por un lado, hay una parte que tengo que creérsela a mi modelo, y por otro lado, hay una parte que tengo que creérsela a los datos que vienen de mis sensores o de mis mediciones del mundo exterior. Y básicamente lo que el filtro de Kalman, que es bayesiano, está haciendo es ponderar estas dos cosas que tienen incertidumbre y ajustando los ponderadores de manera óptima. ¿En base a qué? Al nivel de ruido. Si tengo mucho ruido en el estado, le voy a creer más a mi observación externa, a los datos que vienen de los sensores. Si tengo mucho ruido en los sensores, le voy a creer más a mi modelo. Y si tengo cosas que tienen más o menos el mismo ruido, se van a ponderar igual. Y eso está demostrado que es el óptimo. O sea, no existe ningún estimador más óptimo que ese cuando el sistema es lineal y cuando es gaussiano. Cuando el sistema es no lineal y no gaussiano, entonces uno tiene que recurrir al filtro de partículas, pero para ese caso ya no existen métodos matemáticos para demostrar que ese filtro es óptimo, sino lo único que uno puede llegar a demostrar es que
en el límite, cuando tengo suficientes datos recolectados, converge al valor real. Pero en la práctica uno sabe que uno no puede recolectar infinitos datos, solamente uno siempre tiene una parte chica. Claro, pero o sea, en este caso, o sea, estos métodos modernos son todos como, se controla todo a nivel de software. O sea, yo adentro tengo como o sea, en este caso ya no uso como lo que vimos clásico, eso como de encontrar la función de transferencia. Aquí ya de frentón hay como un árbol de decisión interno, como respecto a lo que mío. No, Eso no, es... no es así. A ver, aquí hay una barrera de lo que ocurre dentro del computador y lo que ocurre fuera del computador. Todo lo que está en este lado ocurre en el PC o en un microcontrolador. Y todo lo que está acá ocurre afuera. Esto de acá, no sé, serán sensores de temperatura, de velocidad del viento, no sé. Todo eso lo tengo que traer acá. Pero aquí adentro hay un modelo, hay un clon de este de acá. Y eso es función de transferencia, puede ser continua, puede ser una función de transferencia en Z, puede ser matrices ABCD. De hecho, lo típico es que sean matrices ABCD discretas. Entonces necesito modelar, por un lado. Ah, ok. O al menos tener algún estudio, algún registro del proceso como estimulado para diferentes cosas, ¿cierto? O sea, si no tengo una función de transferencia, le puedo aplicar diferentes estímulos y registrar lo que pasa y eso tenerlo en una base. Exacto. O sea, de hecho, eso es lo que está haciendo. Lo que pasa es que en el filtro lo que estás haciendo es que tú al sistema real le dices algo y al clon del sistema real que está en el computador le dices exactamente lo mismo y quieres ver cómo reacciona el clon. O sea, si yo te digo, mira, tú tienes un auto que cuando pises el pedal del acelerador a la mitad, ¿no? Aquí está la persona, esto va a ir a 60 kilómetros por hora. Entonces, alguien podría, no sé, estar mirando lo que está haciendo el que está manejando y ver si tiene el pedal a la mitad o no, y va a predecir, vas a llegar a 60 kilómetros por hora. Pero después, otra cosa es la realidad, ¿no es cierto? Y el auto se va a encontrar con una cuesta, una colina. Y a pesar de que tengo esto con el pedal al 50%, el auto no anda a 60 kilómetros, se puso más lento. Entonces, cuando yo predigo lo que va a ocurrir, eh, yo a ver, porque el pedal, ¿no es cierto? Es una medición, es nuestro Z de posición, es una variable de posición. Lo que yo realmente quiero saber es cuánto vale la velocidad, porque lo que quiero controlar acá, en la velocidad crucero, es la velocidad deseada del auto. Entonces, mi sistema me entrega algo que es posición, podría tener un GPS, pero lo que yo quiero es velocidad deseada. Entonces, dada la posición, yo puedo, teniendo el modelo del auto, obviamente, saber a qué velocidad va a andar. Después, al sensor le pregunto, y le digo, ¿qué estás midiendo? Estoy midiendo tal velocidad, o sea, tal posición. Perdón. Y entonces digo, pero esto no me cuadra. Yo dije 50% y tú me estás diciendo la posición no correspondería, la velocidad correspondería a una posición del 30%, no sé qué, hay una inconsistencia, entonces tengo que corregir esa estimación. Entonces, eso es lo que está haciendo el observador. En primer lugar, es un sistema discreto. El observador, vamos a ver, tiene ecuaciones ABCD, por lo tanto, lo que se implementa usa lo que está usando, lo que se está usando en el curso. Y por otro lado, el caso P, el OP, es relocalización de polos. Esta es una relocalización de polos, pero hecha con criterios que optimizan una función de desempeño. Y O sea, tengo como una subrealimentación en mi sistema. O sea, estoy como actualizando de cierta forma mi misma función de transferencia en base a lo que yo creo que es y lo que está pasando. ¿Sí? Exacto. Aquí, o sea, en el fondo, esto es, por eso es control avanzado, es más avanzado que tener un PID, ¿no? En un PID tú dices, ya voy a poner caso P igual a 5, y punto, y ahí se quedó para siempre. Pero y no cambia. Y no cambia, ¿no es cierto? Esto es como que al control tú le estás sumando una parte que va a ser K por X. En el fondo aquí lo puse como una rama separada, pero esto es como un gran control. Y esta parte tiene un K que es variable. Aquí voy a poner esta flecha para decir el K como en una resistencia variable, ¿no es cierto? Cuando ven circuitos y ponen esto, resistencia variable, esto es un control variable. En algunos libros lo llaman control adaptativo. ¿Quién le dice cómo ajustar este K? Este que está acá. Este de acá le dice, mira, el sistema está cambiando así. Lo que está pasando con estas matrices del mundo real no son lo que tú creías, sino que se ajustan, se actualizan. Por lo tanto, actualiza tu K. Y entonces hay como dices tú, una retroalimentación interna dentro del control avanzado. No es solamente que uno hace esto, que era lo que vimos, clásicamente traer una señal, comparar, ¿no es cierto? Esta es la retroalimentación del mundo externo. Aquí adentro, esta señal, podríamos decir, está dentro del computador. Estamos diciendo a este que diga qué le está pasando al sistema del mundo externo, cómo están cambiando sus matrices y que en base a eso cambie sus ganancias y se porte de otra manera. O sea, hay una retroalimentación interna. Eso es y cuando uno
y con esto termino porque nos estamos pasando mucho de la hora. Sí. Cuando uno se mete a inteligencia artificial, básicamente la inteligencia artificial uno la puede ver como otra manera de control, porque la inteligencia lo que podría estar haciendo es reconocer formas de señales, y decir, cuando ocurre esta señal, es porque algo le está pasando al mundo exterior. Y entonces, cuando pase esto en el mundo exterior, yo tengo que usar esta ganancia o este control. Cuando pase esta otra cosa en el mundo exterior, entonces... Claro, o sea, no solamente estoy corrigiendo el error, sino que también estoy corrigiendo lo que yo creo entender del error, básicamente. O sea, por eso tiene tanto sentido como el factor bayesiano en todo esto. Exacto. ¿No? El problema está, y por eso es que hay que usar las herramientas que hemos visto al principio del curso, que estos métodos que tienen ganancias adaptivas o adaptables, también tienen el riesgo de que esto que estás haciendo aquí adentro desestabilice el sistema, porque puede que este observador esté entendiendo mal el proceso y me diga, no, sabes que lo que está ocurriendo afuera no es lo que tú me dijiste, es otra cosa, y entonces tienes que usar otra ganancia, y que esa ganancia es una que destruye la estabilidad del sistema. Por lo tanto, el programador del sistema de control avanzado tendría que saber que cuando el observador está diciendo que la realidad externa es una, pero que es una que se aparta mucho de los márgenes de estabilidad, tú deberías ignorar al observador, decirle, no, sabes que lo que me está diciendo está bien, pero en realidad no te creo, así que voy a seguir con mi ganancia calculada por un método más tradicional, tal vez no tan óptimo, pero que sí me asegura la estabilidad. Por eso es que, a ver, hoy en día, y bueno, la próxima clase se los muestro, pero casi todo lo que uno hace en el mundo real con robots, con vehículos autónomos, con sistemas de control para sistemas de generación eléctrica o sistemas de telecomunicaciones, usan estas técnicas de control óptimo. Lo que pasa es que no puedo partir el curso explicando esto porque se enreda un montón. Conceptualmente, lo que está pasando con estas dos cajitas, la naranja y la celeste, es bien complicado, si uno no tiene las bases de todo lo que hemos visto antes. Sí, claro, o sea, es mejor agotar los métodos como determinísticos antes de meterse acá. Sí, ok. Así que bueno, lo dejamos hasta ahí, y la próxima clase ya terminamos con la materia del curso. Así que estén muy bien y nos vemos pronto. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, gracias.